5 y tiene ahí su Biblia abierta, pero yo quiero decirle o explicarle algunas cosas antes de entrar a los textos de la Escritura. Nuestra vida como seres humanos, ajena y separada de Dios, como dice la Escritura, antes de conocer a Cristo, hermano, es una vida de disparates, de desórdenes, de descuidos, imprudencias, de cosas muy penosas y muy vergonzosas. Me imagino yo que usted como yo tendrá en su pasado cosas que avergüenzan mucho, ¿verdad? Cosas muy feas, incómodas. La Biblia hace un ordenamiento de lo que es el pecado y nos habla de 4 cosas. Todo esto quiero, hermano, decírselo para ir preparando el panorama hacia dónde vamos a llevar la enseñanza en esta hora. La Biblia dice, hermano, acerca del pecado 4 cosas: que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Entonces uno puede hacer una separación, ¿verdad? Pecado de muerte y pecado que no es de muerte. El tema no va a ser el pecado hoy. De esto he enseñado algunas cosas a través de los discipulados y hoy solamente quiero refrescar algunos puntos. Luego la Biblia dice, hermano, que hay pecado voluntario y pecado involuntario. Entonces, vayamos ordenando los pensamientos. Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Hay pecado voluntario y pecado que no es voluntario, o sea, que es involuntario. A veces quisiéramos nosotros agarrarnos, hermano, de las ideas que más nos convienen de acuerdo a nuestros intereses, por supuesto, ¿verdad? Para de alguna manera evadir cierto grado de responsabilidad. Ahora, ¿a qué me refiero, hermano, cuando la Biblia habla del pecado voluntario y del pecado involuntario? Toda la estructura del culto en el Antiguo Testamento, hermano, tiene un trabajo o tiene restauración, quizás la palabra un poco más correcta, en lo que corresponde al pecado involuntario. Pero en el Antiguo Testamento, hermano, no había forma de arreglar el pecado voluntario, solo el involuntario. De tal manera que cuando el pecado era voluntario había una sola forma de resolverlo: muerte por lapidación. No había otra forma, no habían opciones, no había alternativa, sino que al traer el asunto a juicio y la persona era hallada culpable, hermano, no habían ni 5, ni 10, ni 15 años de prisión o prisión conmutable, no. Sencillamente era hallado culpable y lo que le esperaba era la lapidación. Hay un hombre en la Biblia que Moisés se vio en la necesidad de permitir su ejecución, fíjese. Pero hermano, por lo que uno lee, se da cuenta que a Moisés le pesó, le dolió, hermano, haber permitido la ejecución de ese hombre. Pero todo el tema era porque el pueblo estaba en una ceguera espiritual tan profunda que no era posible darles una enseñanza diferente. Y entonces Moisés, hermano, tuvo que aprobar la lapidación de un hombre que encontraron recogiendo leña en un día de reposo. O sea, vea la severidad y los alcances de cómo se manejaban los temas sobre juicios de pecado en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. Luego ahora, hermano, nosotros como cristianos estamos justo en el mismo punto de identificar los pecados que son voluntarios de los que son involuntarios. En eso juega un papel muy importante una parte de nuestro ser que está adormecida en su proyección o funcionamiento espiritual cuando nosotros todavía no conocemos a Cristo, y se llama conciencia.
Hermano, cuando nosotros no conocemos a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Pero esa muerte tiene muchos aspectos que ver, pero lo que le quiero decir ahora, hermano, es que cuando estamos nosotros sin Cristo, muertos en delitos y pecados, nuestra conciencia está adormecida. Por eso es que, como se dice corrientemente, hacemos y deshacemos, hermano, y el diablo nos arrincona en un lado, nos arrincona en otro, y nos lleva, hermano, de aquí para allá, haciendo con nuestra vida un desastre, haciendo con nuestra vida destrozos, porque nuestra conciencia está adormecida. Pero sucede que cuando nos convertimos a Cristo, la conciencia se despierta. Por eso es que uno ya no ve las cosas igual. Hermano, por eso la conversión a Cristo no es como algunos dicen, es un lavado de cerebro. Algunos otros con mentalidades un poquito más cortas, más cerradas, dicen es un cambio de religión. No, hermano, como dicen los muchachos hoy, nada que ver eso. Por eso fíjese que una persona que no tiene a Cristo en su corazón no tiene la capacidad de ver los errores que está cometiendo y todo lo justifica. Así éramos hasta el bendito día que Cristo nos alcanzó y nos salvó. Por eso, hermano, al perdido hay que hablarle la palabra del Señor. Al perdido hay que hablarle de Cristo, hay que hablarle de la salvación, para que su conciencia, en el momento que él entregue su vida a Jesús, su conciencia se despierte. Y luego sucede otra cosa muy preciosa. Haga usted de caso que la conciencia tiene cerrados los ojos, los abre en el momento de aceptar a Jesús, pero empieza a funcionar después del bautismo en agua. Cuando uno se sumerge en las aguas del bautismo, y obviamente hay que sacarlo porque si no ahí se quedó, ¿verdad? Y sale de las aguas del bautismo, la conciencia empieza a funcionar. Y la conciencia necesita formación, necesita, hermano, afinación, crecimiento, desarrollo, y todo ese trabajo hay que hacerlo con la palabra de Dios. Porque de ahí en adelante empieza, hermano, a darse una realidad que algunas veces nos queda incómoda. Y es que a partir de ese momento la conciencia empieza a señalarnos nuestros errores y nuestros pecados cada vez que fallamos. Y no se tranquiliza con nada hasta que no evacuamos las obras muertas. Por eso ha tenido mucho éxito y tiene mucho éxito ese evangelio baratija, hermano, que no forma la conciencia correctamente, y entonces a la gente no le dice tú tienes que salir de la posilga, y la gente se siente bien en la posilga y en la iglesia. ¿Me explico? Porque su conciencia no está siendo bien formada. Entonces ahora, hermano, resulta que cuando uno se bautiza en aguas, cuando entra las aguas del bautismo y sale, la conciencia empieza a funcionar. Y si usted, hermano, es un verdadero creyente, si usted realmente se convirtió a Cristo, su conciencia despertó, y si usted en obediencia ya se bautizó, entró a las aguas del bautismo y salió, hermano, usted sabe cuando está haciendo algo malo, aunque lo justifique. Y aunque ponga otra cosa en Facebook, su conciencia le dice no, lo que estás haciendo no está bien. ¿Me explico? Le decía un día a un jovencito, muy jovencito, le digo, ¿qué pasa? No te veo venir a la iglesia con frecuencia. Y se me queda viendo con sus ojitos así de mancebito. Y me dice, ay, hermano, me dice, cualquier cosa que le diga solo sería un pretexto. ¿Sí? Su conciencia. Hermano, usted sabe cuando está haciendo algo malo.
si es cristiano. Si usted ya tiene a Jesús en su corazón y ya se bautizó, su conciencia le dice: estás haciendo mal, estás haciendo mal. Pacta y vas a salir de eso. No, definitivamente no. Entonces, fíjese, hermano, que hoy yo estoy consciente de esto, que algunas personas están convirtiéndose, creo yo, genuinamente, pero luego ocurre algo terrible en su vida. A esta persona se le evangeliza, se le habla de Cristo, y por eso, hermano, nosotros tenemos que empezar a ser un poquito más. He estado insistiendo en esto, pero ahora le digo por qué. Porque entonces resulta que esta persona, hermano, se le habla de Jesús y ve la salvación y se convierte, pero luego cuando se le va a formar la conciencia se comete un error gravísimo. Y entonces, para formarle la conciencia a este recién convertido, se le ponen o se le instruyen sobre objetivos y metas que no aparecen en la palabra de Dios. Y entonces le dice: mire, ahora usted se salvó y está, hermano, con su conciencia despierta. Quizá incluso, fíjese, hasta sumergido en el agua sale, su conciencia lista para trabajar. Y entonces le dice: ¿tú sabes para qué se salvó? ¿Te salvó Dios? No, aquí estoy tratando de saber eso. Ah, bueno, te salvó para que seas millonario. ¿Nota la gravedad? Porque esta conciencia es como un bebé. Porque un niño aprende a relacionarse y a identificar a su papá y a su mamá, porque desde pequeñito es lo que él va viendo. Hermanos, se dice en los animales, y de hecho existen experimentos que comprueban esto. En el caso de los animales, hermanos, principalmente los ovíparos, la primera imagen que ellos ven cuando salen del cascarón, para ellos esa imagen es su mamá. La impresión en su conciencia. Si ven una escoba, siempre van a ir a buscar la escoba, porque piensan que esa es su mamá. Así, hermano, existe, creo que hasta hicieron una película de eso, de un hombre que crió ciertas aves y él estuvo ahí cuando salieron, y para esas aves, ese señor, él era su mamá. De la misma manera, hermano, la formación de la conciencia que usted reciba, hacia ahí se va a proyectar usted el resto de su existencia. Entonces la conciencia necesita ser formada. Este es un tema muy extenso, la formación de la conciencia, pero yo solo quiero ir al punto que me va a servir hoy. Entonces resulta, hermano, que cuando usted se convierte a Cristo y su conciencia despertó, ahora usted sabe cuando está haciendo bien, usted sabe cuando está haciendo mal, y aunque intente, hermano, como decimos comúnmente aquí en Guatemala, ¿verdad? Aunque intente hacerse el loco, no le sale, su conciencia no lo deja tranquilo. Amén. Hasta que evacúa. Y evacúa confesando. Tiene que confesar eso. Si no, no sale de su corazón. Y su conciencia no le da paz. Y estorba la comunión con Dios. Trata de conectarse con el Espíritu Santo y la conciencia le dice: no puedes, papadito, no puedes, y no está bien la cosa. Y no hay tranquilidad hasta que no se evacúa. Ahora, hermano, ¿qué conciencia hay que formar en la iglesia de Cristo acerca de las metas y los objetivos que el Señor le trazó a la iglesia? Hermano, lo primero que la conciencia de este recién convertido debe recibir para que se pueda enfocar correctamente es saber que Cristo vuelve. Saber que Cristo regresará. Saber que Cristo volverá. Porque eso va a hacer que él esté consciente. Los años de vida que el Señor le dé, le va a hacer que esté consciente que Cristo vuelve. ¿Me explico? Pensé que todos iban a decir amén, pero no todos dijeron amén. Entonces, hermano, uno se hace la pregunta: ¿qué tan consciente estoy que Jesús regresa? Esa respuesta solo la tiene usted.
Porque puede ser que usted oiga los temas, puede que usted oiga la palabra, hermano. Puede ser que usted vea al predicador, hermano, haciéndose 1000 pedazos la garganta aquí arriba para gritarle que Cristo vuelva, pero usted no está muy consciente de que eso sea verdad. Y usted tiene otras metas, y usted tiene otros objetivos, usted tiene otras realizaciones, usted tiene otras proyecciones, usted tiene otras necesidades. Y entonces oye aquella enseñanza y oye aquella formación, pero usted no está 100% consciente de que eso vaya a ser así. El diablo es muy hábil y muy astuto y ha hecho un trabajo muy exitoso en ir acomodando a muchos cristianos, y con cantos de sirena les ha ido adormeciendo la conciencia. Peligroso, porque una conciencia que no funciona pone en peligro la vida del que la tiene así. Fíjese que por eso Pablo en una porción de la escritura dice él: aunque de nada tengo mala conciencia, mas no por eso estoy justificado. O sea, Pablo sabía perfectamente, hermano, que algunas veces la conciencia no logra procesarlo todo, porque nosotros tenemos la capacidad, hermano, de querer ignorar lo que a nosotros no nos conviene. Ahora yo le pregunto, hermano querido, ¿qué tan consciente está usted que Cristo vuelve? Que pudiera ser hoy o pudiera ser mañana. Hermano, yo deseo aportar como pastor para los que me consideran su pastor. Yo deseo aportar para los hijos de Dios, para los que me consideran ministro de Dios, a su conciencia, los elementos que su conciencia necesita para que si a usted se le está adormeciendo la conciencia, usted despierte. Dice la Biblia, parábola maravillosa, el pródigo en la posilga. Hermano, a él se le adormeció la conciencia de tal manera que hasta que terminó en la posilga con los cerdos, hermano, él empezó a recuperar la conciencia y dijo: allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco deseando comer lo que comen los cerdos. Encontró que había diferencia entre hombres y cerdos. Lo que voy a decir es fuerte, hermano. ¿Ya está consciente usted, mi querido hermano, que hay una diferencia entre usted y los cerdos? No pretendo ser grosero, pero es la comparación. Hermano, ¿usted ya está consciente que usted es diferente a los cerdos? ¿Que usted alguna vez estuvo entre los cerdos y se revolcó con los cerdos y comió lo que comían los cerdos y se embarró de lo que se embarran los cerdos y habló como cerdo y pensó como cerdo? ¿O es cerdo con piel de oveja? ¿Qué hace una oveja en la posilga? Con su lanita blanca y preciosa, embadurnada de lodo. Para el cerdo el lodo es protección, para la oveja es contaminación. Jóvenes, ¿están conscientes que entre los cerdos y ustedes hay una diferencia? Yo le dije que era fuerte lo que le iba a decir. Pero hermano, nuestra conciencia nos tiene que decir, como le dijo al pródigo: tú no perteneces aquí. ¿Qué haces aquí? Entre los cerdos, deseando la comida de los cerdos. Y él se puso nostálgico y dijo: allá en la casa de mi padre hay alimento, hay abundancia de pan. Allá los criados viven mejor que la manera que yo estoy viviendo aquí. Luego, hermano, sintió un impulso y dijo: ya sé qué voy a hacer. Me voy a levantar y voy a ir donde mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice la Biblia, usted puede leer la parábola. Dice: y volviendo en sí, despertó.
Y dijo, ¿yo qué hago aquí? Hoy en día, hermano, hay muchos cristianos adormecidos y sentados en la iglesia, pero con la conciencia adormecida, que ya se les olvidó quiénes son ellos y que ya no son cerdos, que ahí estábamos, ahí nos embadurnamos, ahí nos revolcamos. Hermano, hasta el hablado, ¿verdad? Así como habla el cerdo, ese es su sonido peculiar que tiene, hermano, hablando igual que ellos. ¿Cómo habla usted, hermano? ¿Habla como oveja o habla como cerdo? Digo, pues, es una pregunta, usted sabe que soy curioso. Los jóvenes tienen que cuidar su manera de hablar, hermano. Y los adultos también. ¿A dónde lo llevo con esto? Mire pues, hermano, desde que uno se convierte a Cristo, el Señor pone la meta hacia dónde tenemos que llegar. Jesús dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Pero dijo que la meta es el Padre. Amén. Ahora, hermano, fíjese, ninguno de los cristianos, aun buenos cristianos que ya partieron, ninguno ha llegado al Padre. Ninguno. La Biblia dice que hay una doble revelación. El Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre, dice la Biblia. Pero resulta, hermano, que todo lo que Cristo salvó, Él personalmente se lo va a entregar al Padre. Todavía no. Es como aquella idea equivocada, hermano, y le digo con mucho respeto, si su pensar es diferente, yo le aconsejo remítase a lo que la Biblia dice. Pero hermano, es muy común el pensamiento entre cristianos que el pariente, el amigo, quien sea, muy querido que murió, se va para el cielo. Eso no es verdad. Si usted, hermano, muriera en este momento, usted no va para el cielo. Usted me dirá, pastor, pero soy cristiano, y sí, es cierto, usted podrá ser la última Coca-Cola del desierto, pero usted no se va para el cielo. Usted va a las mansiones de los muertos. ¿Me explico? Ahí, con lo consagrado que usted está. Usted, hermano, se iría a las mansiones de los muertos, pero no al cielo. Tampoco es verdad, hermano, que los cristianos que mueren allá en el cielo se convierten en ángeles y que les podemos mandar besitos. Un besito hasta el cielo allá donde tú estás. ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Perdone si es fuerte lo que le estoy diciendo, pero su conciencia tiene que ser bien formada. Para que el momento, hermano, si le llegara a usted el momento de entregar todo el equipaje, no piense que va para el cielo, porque usted no va para el cielo todavía. Cristo, cuando vuelva, lo tomará usted y se lo entregará al Padre. Eso dice la Biblia. ¿Me explico? Entonces, nadie está todavía en los brazos del Padre. Nadie. Aquí tendría que hablarle, hermano, de una enseñanza acerca de los lugares donde van a dar los que mueren, y bueno, pero no es el tema. Yo quiero llevarle a usted en otro sentido. Entonces, fíjese pues, cuando Cristo vuelva, va a encontrar cristianos vivos y cristianos dormidos. Ahora voy a hacer el énfasis en la separación. Cuando Cristo vuelva, va a encontrar cristianos, quiera el Señor así sea, Padre, y ten misericordia de nosotros. Va a encontrar cristianos que estamos vivos, como se dice, vivitos y coleando. A veces más coleando que vivos, ¿verdad? Porque todavía nos falta, hermano. Pero también cuando Cristo vuelva, va a encontrar
buenos cristianos que están en las mansiones de los muertos, las habitaciones de los muertos. ¿Me explico? Entonces, si el Señor viene y lo encuentra a usted vivo, a mí también, por supuesto, y a los muertos, dice la Biblia, que Él va a juntar a vivos, transformados, a muertos, resucitados, y hasta entonces hay traslado celestial. Amén. Entonces, hermano, el plan de Dios no es que usted sea multimillonario, ni multiempresario, ni cosa parecida. De hecho, espiritualmente hablando, es más peligrosa la abundancia que la escasez. ¿Está ministrando pobreza? No, estoy ministrando la palabra de Dios. Hermano, pero para un cristiano, a menos que haya sido preparado o se haya dejado preparar muy bien para esos umbrales, para un cristiano es más peligrosa la abundancia que la escasez. Cuando un cristiano está escaso, se hace muy sensible a la voz de Dios. Y como no tiene para dónde agarrar, mejor agarra para la iglesia. ¿Verdad? Dice, bueno, no puedo irme a Chetulul, no puedo irme a Río Dulce, no puedo ir a Petén, no puedo ir a la playa, no puedo ir para aquí o para allá. Entonces, aunque sea a la iglesia, me voy a ir el fin de semana. Porque no tiene para dónde agarrar. Pero cuando su billeterita está gruesa, entonces hace su circuito, ¿verdad? Me voy a ir para Chetulul, después subo para Pana, me voy por aquí, por allá, bajo por Lanquiñi, hermano. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué tan consciente usted está que Cristo vuelve? ¿Qué tan consciente está que usted se puede morir? Gloria a Dios. Ahora, hermano, la muerte no es un problema cuando se han tomado las decisiones correctas. Entonces, fíjese que todo el trabajo ministerial en todas las facetas que se pueda proyectar, hermano, es prepararnos a nosotros para el día que Cristo vuelva, ya sea que nos halle vivos o ya sea que nos halle dormidos. Pero a eso se reduce el evangelio. ¿Y cómo usted va a saber prepararse, hermano, si usted en su conciencia no es formado de la manera correcta? A veces los jóvenes piensan que ellos tienen, hermano, una gran proyección de vida, muchos años de vida, y no es verdad. Hermano, cuando un joven cristiano y corre peligro y se va a la posilga y está corriendo peligro, el Señor puede decirle, ¿sabes qué? Definitivamente te estás confundiendo mucho, mejor te saco de circulación. Y lo saca de circulación. ¿Me explico, hermano? Como puede ser a un cristiano, hermano, que creció, maduró, se desarrolló espiritualmente, se hizo un buen cristiano, dice, no, ¿para qué lo dejo allá? Se me puede echar a perder, mejor lo saco de una vez. Hermano, hay una realidad muy importante en la Biblia que yo le empecé a predicar hace unas semanas atrás y quiero ir despacio, que son los traslados. Hoy le voy a poner un bosquejito mental muy rápido porque yo quiero ir a un punto específico. Fíjese pues, hermano, miren, no hay instrucción más valiosa para alguien que va a emprender un viaje que platicar con aquel que ya hizo ese viaje. ¿Me explico? Dice usted, por ejemplo, como a usted como a mi hermano nos habrá tocado algunas veces ir a algún lugar que uno no conoce, que uno no sabe cómo es. Y entonces uno busca a alguien que ya haya estado ahí para que le cuente, ¿verdad? Dice, mire, ¿cómo es?
¿Y qué tengo que llevar? ¿Y qué tengo que hacer? Sucede que algunas veces se da la necesidad o la oportunidad, ¿verdad? Y dice alguien, mire, voy a tramitar mi visa americana. Y busca quién ya tramitó para preguntarle, mire usted cómo es. ¿Y qué preguntan? ¿Y qué hay que llevar? Y el que ya sabe, el que ya fue, empieza a dar consejos. Dice, pues mire, no vaya a decir esto, y no vaya a decir aquí, y váyase vestido así, y váyase vestido asá, y hace esto, y ponga lo otro. Y empieza a dar, ¿por qué? Porque ya pasó por la experiencia. Resulta, hermano, que la Biblia tiene ejemplos de lo que son traslados que a nosotros nos sirven. Amén. Fíjese que todos de alguna manera tenemos una inquietud, por ejemplo, de cómo será la muerte. Hermano, ¿cómo será ir allá a la muerte? Y el único que nos podía contar cómo es alguien que hubiera hecho el viaje de ida y de regreso. Amén. Por eso nosotros tenemos un Nuevo Testamento, porque es lo que nos vino a decir el que estuvo entre los muertos y vino de regreso y resucitó. Aleluya. Denle esa ofrenda de palmas fuerte al Señor. Gloria a Dios. Entonces mire, hermano, cómo va. Jesús va a la muerte y vino de regreso. Por eso se escribió todo el Nuevo Testamento. A mí a veces, hermano, me da un poco de, no sé ni qué me da, a veces cólera, a veces risa, a veces, no sé, hermano. Cuando oigo gente que para justificar cosas dice, es que eso es del Antiguo Testamento. Hermano, esa es una ignorancia crasa de la división que hay, o la conexión, para ser un poco más correcto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué hay un Nuevo Testamento? Porque era necesario que alguien fuera a la muerte y viniera de regreso para decirnos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. ¿Me explico? Es que, ¿por qué es así? ¿Por qué le obligan a uno? Hermano, el evangelio no es obligado, el evangelio es voluntario. Si uno quiere, obedece. Si uno no quiere, no obedece, hermano. Hermano, en el evangelio uno no puede obligar nada, absolutamente nada. Por eso yo le he dicho algunas veces esto, y quizá apropiado el momento para aclararlo o ampliarlo más que aclararlo. Pero yo le digo, si usted me reconoce como su pastor, porque puede ser que usted no me reconozca como su pastor y usted está en libertad de hacerlo, hermano. Si la sujeción es voluntaria, ¿me doy a entender, hermano? Usted no puede decir, no, es como yo lo he oído, hermano, si usted no está bajo mi cobertura, como no, chon. Si eso es voluntario, no es obligatorio. ¿Me explico? Bueno, fíjese pues. Entonces Jesús fue a la muerte y regresó. Luego se le apareció a Pablo, todo eso lo puede usted corroborar en la palabra. Luego se le apareció a Pablo. Cuando Pablo iba camino a Damasco, se le apareció como una luz. Todavía no era el apóstol Pablo. Él cayó, hay un diálogo ahí. Luego, cuando ya oran por él, se le caen las escamas de los ojos, se le aparece Jesús y le dice: Pablo, yo me he aparecido y me voy a aparecer a ti, fíjese, para que abras los ojos de la gente. Punto 1. En otras palabras, para que su conciencia se abra. Y entonces Jesús, hermano, en todo el Nuevo Testamento nos dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer de acuerdo a cuáles son nuestras aspiraciones espirituales. Hay un hecho, lo he platicado, se lo he compartido algunas otras veces, hermano, todo lo que usted ve en el mundo, todo va a desaparecer. Dice la Biblia, todo será consumido por el fuego, todo. Aún las mega iglesias, con todo y sus banderas. Todo va a ser consumido por el fuego. Todo, hermano, absolutamente todo. Usted puede encontrar las evidencias de la Biblia abrumadoras. Pero antes que todo,
prenda en fuego, el Señor va a trasladar lo suyo. ¿Me explico? Para que lo suyo no prenda fuego. ¿Pero a quiénes? Ah, bueno, aquí es donde empieza la cosa a ponerse un poquito complicada. Génesis 5 le dije, ¿verdad? Amén. Hermano, en toda la Biblia encontramos nosotros evidencias de traslados que Dios ya ha hecho. Hermano, Israel, para ponerle un poquito de relación a esto, Israel, hermano, vivió una sobrenaturalidad evidente y una que no era tan evidente. Hermano, hay una sobrenaturalidad que Israel vivió saliendo de Egipto que no quedó escrita con detalles. No así, por ejemplo, las plagas y todos esos detalles, pero hermano, Israel vivió unas experiencias de sobrenaturalidad tremendas. Entonces fíjese pues, viene Israel y experimenta su primer traslado de la tierra de Gosén a la ciudad de Ramsés. Luego Israel va a ser trasladado de Ramsés a Canaán. Para trasladarlo de Gosén a Ramsés, hermano, eso ocurrió a una velocidad tremenda. Más adelante yo le voy a predicar todo eso con detalles porque lo he tenido ahí en ese suspenso y es intencional, no crea. Entonces, hermano, Israel experimenta, fíjese, de la tierra de Gosén a Ramsés. Salieron de Ramsés, dice la Biblia, toda la multitud. Hermano, eso ocurrió de una manera sobrenatural y muy rápida. Pero luego el Señor los va a trasladar de Ramsés a Canaán. Oiga, hermano, por favor, ¿sabe cuántos llegaron? Solo 2. Y en el camino, hablando muy criollamente, quedó la tendalada de gente, hermano. Literalmente dice la Biblia, quedaron tendidos en el desierto. En el año 38 de los 40 años del vagar por el desierto, se levantó Dios y personalmente eliminó a los que no iban a entrar. Hermano, eso le hace a uno poner un poquito más de atención en esto, ¿no? En el año 38, fíjese, se levantó Dios y dijo, bueno, había muchos que estaban vivos todavía. Y dijo el Señor, yo dije que estos no entran y los que yo digo que no entran, no entran. Y personalmente Dios mató a los que no iban a entrar. Hermano, Dios es soberano. Dios es soberano. Por eso no hay que hacer planes que no estén en el plan de Dios. Y si uno no se está ajustando al plan de Dios. Luego fíjese que venía el siguiente traslado. ¿Y cuál era el siguiente traslado? Del desierto a Canaán. Amén. Bueno, ese es para ponerle el bosquejo. Yo le voy a predicar todo eso despacito, con detalles, hermano, preciosos. ¿Por qué le digo esto? Porque en el capítulo número 5 del libro del Génesis y en el verso número 19 empezamos nosotros a encontrar la experiencia de un traslado. ¿Está conmigo ya en la cita? Fíjese pues. Dice, y vivió Jared 800 años, hermano, por aquellos tiempos se vivían estas enormes cantidades de años. Hermano, alguien a los 400 años era un joven. 400 años, hermano. ¿Y usted cuántos años tiene? Le decían a una hermana, por ejemplo, ¿verdad? 450. Decía, ay, usted es una muchachita. Y ahora, hermano, a los 30 los jóvenes ya se sienten viejos. Vivió 1800 años después de haber engendrado a Enoc y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared, pasemos un poquito rápido, verso 21. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén, que es el personaje
bíblico de mayor cantidad de años que existe, Matusalén. Verso 22, lo vamos a leer juntos. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios lo trasladó. ¿Después de cuánto? 300 años. No quiere decir, hermano, que nosotros para ser trasladados debamos vivir 300 años. No, no, no. Lo que la Biblia nos da a entender, hermano, es que la vida, la comunión de Enoc con Dios no fue de 5 minutos. Perdón. No fue de media hora. 300 años. Constancia, constancia, perseverancia. Hermano, 300 años. Y mire cómo dice la Biblia. Dice, Enoc anduvo con Dios, no Dios con Enoc. Hermano, yo estoy convencido que Dios siempre anda con usted. Yo estoy convencido de eso. Dios siempre anda con usted, hermano. De lo que no estoy convencido es que usted siempre ande con Dios. ¿Sí me doy a entender? Es que a veces nos gusta esa parte, esa mielita, esa mística, ¿verdad? Y el misticismo, todo etéreo, hermano. Hay que poner cuidado en ciertas cosas. ¿Cuántos están seguros que Dios siempre anda con ellos, hermano? Levanten la mano los que están seguros que Dios siempre anda con usted. ¿Y los que están seguros que siempre andan con Dios? Ya ponen así, ay, se engarrota. Hebreos 11, dice la palabra de Dios. Hebreos 11, verso 5. El escritor de la carta a los Hebreos, que a mi parecer es el apóstol Pablo, porque hay polémica en esta carta. Algunos dicen que Pablo la escribió, otros que no la escribió Pablo. Bueno, hay discrepancias por ahí. Pero vamos al verso número 5. El escritor de la carta a los Hebreos dice, lo ubica usted en su Biblia, hermano, y lo vamos a leer juntos en la proyección. ¿Está conmigo ya? Dice, por la fe Enoc, ¿qué fue? Trasladado, removido, sacado de un ambiente y llevado vivo a otro ambiente. Amén. Eso es un traslado. Usted y yo, hermano, estábamos en el ámbito de las tinieblas, y el día que aceptamos a Jesús nos trasladaron de las tinieblas al ámbito de la luz. Amén. Cuando ocurrió eso, nuestra conciencia despertó, y si usted se bautizó inmediatamente, su conciencia empezó a trabajar. ¿Me explico? Eso tiene que ver ahora, no voy a detenerme en eso tampoco mucho, no tengo tiempo. Eso tiene que ver, hermano, en la definición del pecado de muerte, y el que no es de muerte, y el que es voluntario, y el que es involuntario. Algo que le va a servir al cristiano el resto de su vida espiritual. Entonces, hermano, viene el Señor, y ahora nos dice acá en la carta a los Hebreos, capítulo número 12, verso 5, dice, y Enoc por la fe, es decir, tenía una fe tan desarrollada, porque la fe debe crecer, hermano. Tenía una fe tan desarrollada que llegó el momento en donde por la fe que él tenía, lo trasladaron, voy a decir, de este mundo, y se lo llevó Dios. ¿Para dónde? Déjenme ir en orden. Hermano, uno debe tener mucho cuidado con la fe que presume tener.
porque Dios prueba la fe que uno dice que tiene. Pedro consideró que tenía una fe del mismo tamaño de la fe de Jesús. Por eso le dijo: si a ti te matan, que me maten a mí también. Yo voy a poner mi vida. Vamos a morir juntos. Tenemos la misma fe. Y le dijo Jesús: Pedro, el gallo va a cantar 3 veces antes que a ti la fe te haya fallado. ¿Me explico, hermano? Por eso hay que tener mucho cuidado con querer uno que tiene una fe más grande de la fe que en verdad tiene. Eso se llama ecuanimidad, o sea, pensar de uno mismo con cordura, dice la Biblia. No hay que hacer alardes de fe. A veces algunos hermanos se confían, dicen: yo puedo estar perfectamente ahí en ese ambiente porque no me contamino. ¿Quién sabe, hermano? Y ahora mire, pues, dice: ¿qué recibió Enoc como premio por su fe crecida y desarrollada? ¿Qué recibió? Un traslado. Entonces, hermano, para ser trasladado hay que tener fe. Amén. Y experimentó el traslado. ¿A dónde se lo llevó Dios? Bueno, aquí vienen los traductores bíblicos y colocaron esta frase, pero usted nota que aparece en bastardillas, con lo cual el traductor bíblico nos está diciendo que esta parte no aparece en el original, sino que ellos la colocaron como una deducción lógica. Es su lógica funcionando. Y entonces ellos ponen: fue trasladado al cielo. No, Enoc no fue trasladado al cielo, porque no podía entrar al cielo Enoc antes que Cristo. ¿Me explico, hermano? Primero tenía que entrar Cristo. Por eso le digo, ningún cristiano que ha muerto hasta este momento ha entrado al cielo todavía, porque hasta que Cristo vuelva, a los cristianos buenos que estén dormidos, Él los va a tomar y los va a trasladar, fíjese, de las mansiones de los muertos hacia el cielo. Hasta entonces va a haber entrada al cielo. Usted y yo, si estamos vivos, quiera Dios que así sea, el Señor nos va a encontrar y nos va a trasladar de este mundo al cielo. Hasta allá, hermano, vamos a entrar. Hermano, mire, procure llevar su celular para tomar fotos. Anda un sinvergüenza por ahí diciendo que él fue al cielo, tomó fotos y las está vendiendo. Hermano, eso da cólera, pero ¿sabe qué da más enojo? Que hay gente que se las está comprando. Y él, por supuesto, está haciendo mucho dinero con la ignorancia de la gente, hermano. ¿A dónde fue trasladado? No sabemos. Dice: por la fe Enoc fue trasladado. Lo que yo sí le puedo decir con base bíblica es que no fue al cielo, sino que Dios lo trasladó para que Enoc no tuviera la desagradable experiencia de ver a la muerte, porque da cosa. ¿Me explico, hermano? ¿Para qué lo trasladó Dios? Dijo: para que no vea la muerte. Entonces es un supremo regalo. Pablo lo llama el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermano, evitar la experiencia de ver la muerte. Ay, sí, hermano, yo por eso ya le oré a mi papito lindo, porque como Diosito es bueno, ya le pedí. Pero ¿cómo está viviendo? ¿Como cerdo o como cristiano? ¿Sí me permite ahora que conecte las ideas y los pensamientos? Si está viviendo en la posilga, no podrá evitar la desagradable experiencia de ver la muerte. Amén. Bueno, sigamos leyendo Biblia. Dice: por la fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte. Cuando Cristo venga, si usted dio la medida, usted va a ser trasladado para que usted no viva esta experiencia traumática. Amén. Mire esto: y no fue hallado porque Dios se lo llevó, Dios lo trasladó.
a leer correctamente. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Entonces buscaron a Enoc. Si a usted el Señor lo traslada, hermano, a usted lo van a andar buscando. Quiera Dios que no sean los de las tarjetas de crédito porque se fue sin pagar. Porque ahora a veces, ¿verdad, hermano? Por esos compromisos que uno falla, voy a decir que uno, hablando incluyentemente para que no suene tan ríspido lo que voy a decir, pero hay que experimentar ciertos traslados para que no lo encuentren, ¿verdad? Se llamó el Señor, hermano, a Enoc después de 300 años. 300 años. Dijo, no, llegó el momento, ¿sabes qué, Enoc? Mejor te voy a trasladar para que no vivas la experiencia desagradable de ver la muerte. Y se lo llevó Dios. Pero escuche, hermano, dispararon la alerta alba, Kenneth. Se busca al hermano Enoc. La última vez que lo vimos, estaba sentado en la iglesia, allá en la 48 Avenida 271, zona 3 de Misco, Colonia El Rosario. ¿Sí me explico, hermano? Se lo llevó Dios. Hermano, si el Señor a usted lo traslada, lo van a andar buscando. ¿Me explico? Puede ser que entre el esposo a la casa y gorda y con los silbiditos que tenemos a veces, ¿verdad? Y ni señas de la gorda, porque anda en el salón arreglándose el pelo. No, se la llevó Dios. ¿Me explico? Si es el hermano el que se va, lo van a andar buscando, porque no lo van a hallar. ¿Y quién se lo llevó? Se lo llevó Dios. ¿Me explico? Mire pues, sigamos. Antes de ser trasladado, supo que se lo iban a llevar. Recibió testimonio. Antes de llevárselo, el Señor le dijo a Enoc, Enoc, te voy a sacar de aquí. Hermano, trato que cada domingo, trato que cada martes de doctrina, recordarle y gritarle desde este lugar que Cristo viene y que Cristo se lo va a llevar a usted, como recordatorio a su conciencia de que el Señor viene y viene por su iglesia. Algunas veces, hermano, mire, yo le voy a decir esto, no quítese la idea, hermano, porque eso se difundió durante mucho tiempo, que las hermanas iban a estar en su casa, ¿no? Preparando los frijolitos ahí, y de repente se desapareció. Y hasta el delantal quedaba tirado ahí junto con los crocs en el piso. Que iba un cristiano manejando su vehículo y el vehículo seguía ya sin piloto y se iba a estrellar porque él había sido tomado así. No, hermano. Si a usted el Señor lo va a trasladar, usted va a tener testimonio de que ya se va a ir. Amén. El Señor le va a decir que ya se lo va a llevar. Pero por favor, hermano, mire, de aquí en adelante, no me vaya a venir, hermano, fíjese que yo estoy sintiendo testimonio. Por favor, no me vaya a venir todavía, oye. No, todavía no. Porque no vaya a ser que sí se lo va a llevar, pero por otra ruta. Que tener mucho cuidado con el misticismo falso y barato que a veces se mueve. Lo que la Biblia dice, hermano, es que antes que Enoc fuera trasladado, tuvo testimonio de que ya se iba. Pero no, hermano, con aquel pensamiento dramático que a veces usan, por ejemplo, las madres, ¿verdad? Yo le voy a pedir al Señor que me lleve allá para ver qué hacen cuando yo no esté. Ese no es testimonio que el Señor se la va a llevar. Hermano, el testimonio de que el Señor ya se lo va a llevar, ¿saben cómo se traduce? Entra una necesidad de quitarse los últimos harapos de la pocilga. Una necesidad, hermano, de vestirse
en vez de desnudarse. Por eso le hablaba de la conciencia, porque a dónde el Señor va a enviar el mensaje. Ahí sí, como había un programa cristiano hace muchos años atrás, un mensaje a la conciencia, hermano, de que tiene que terminar de quitarse las ropas de pocilga. ¿Por qué? Porque se lo van a llevar. ¿Sabe que Enoc fue trasladado antes que cayera el diluvio? Para que no pasara por el diluvio. Por eso usted nota en el contexto, todos sus antepasados, 800 años, 700 años, 500 y pico de años, creo que arriba de 500, pero 800, 900 años. Y Enoc, 365. Es el que más joven se fue, pero porque no se fue como se fueron todos los demás, a él. ¿Me explico, hermano? Pero mire, esto es vital, hermano, grabe esto en su conciencia. Antes de ser trasladado, recibió testimonio de que era agradable a los ojos de Dios. Por eso le mencionaba la conciencia. Porque, hermano, a uno la conciencia le dice cuando está agradando a Dios, y la conciencia le dice cuando no está agradando a Dios. Y aunque uno haga malabares, hermano, y haga de todo tipo de maromas en su conciencia para tranquilizarla, su conciencia le dice: no, lo que estás haciendo no está bien. Eso no está bien. No, es que lo que pasa es que como no saben qué infancia tuve yo, no está bien lo que estás haciendo. Es que mi niñez, ¿y por qué no te vas a ministrar? Pues, para que el Señor te libere, para que el Señor te sane. Es que ustedes no saben que el dolor que llevo por dentro, entonces va a ministrarse para que por el Espíritu Santo su dolor le sea sano y su alma pueda ser libre. Hermano, la conciencia es tremenda, hermano. Fíjese que por eso se dice, se oían los comentarios, ¿no? A raíz de todos los desmanes de corrupción que se descubrieron y la gente que tomaron prisionera, alguna gente decía: ¿cómo podían dormir con la conciencia así? Pues que no tienen conciencia. ¿Ya? Dos. Pero usted, hermano, si usted le entregó su vida a Cristo, usted tiene la conciencia activa. ¿Verdad? Y si usted viene y pasa y le da un pisotón a la hermana así: ay, perdóname, no sabía que te iba a ofender. Y la conciencia dice: bien sabías, y por eso apretaste duro. Y sabías que en ese pie tiene juanete, por eso le diste ahí. ¿Me doy a entender, querido hermano? ¿Verdad que así somos? Sí. Y ahí está la conciencia. Y aunque trate de silbar y me voy a dormir y contar ovejas, va por la 215 y no hay modo que concilie el sueño, porque la conciencia no lo deja hasta que evacúe. Antes de ser trasladado, Enoc tuvo testimonio que era agradable a los ojos de Dios. ¿Y dónde estaba esa información? En su conciencia. En su conciencia. Hermano, usted antes de ser trasladado va a tener testimonio de que es agradable a los ojos de Dios. ¿Me explico? ¿No se alegra por eso? ¿Le da más miedo que alegría? Mire, antes de eso, le va a decir el Señor: mira, me agrada tu forma de vivir. Te has despojado de todo lo que tenías que despojarte, estás caminando. Mira, solo arregla esto, esto, esto y esto. Va y le vas a pedir perdón a aquel, arreglas esto aquí. Y ajusta sus cuentas. No puedo seguir porque el tiempo se acabó. Y iba a conectarle 2 ejemplos más, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Sí me he logrado explicar, hermano? Puede usted una ofrenda de palmas al Señor. Por eso le conté el testimonio ese
de un mancebito. Porque cuando yo le cuestioné y le digo, no te veo venir frecuente a la iglesia, ¿qué te está pasando? Porque hermano, mire, yo tengo buen ojo. Que a veces me hago el sapo es otra cosa. Y le digo, no te he visto. Y hermano, y se me queda viendo así con sus ojitos así abiertos. Cualquier cosa que le diga sería un pretexto, madre. Mire, su conciencita. Tan bonito, ¿verdad? Su conciencia no lo dejó mentir. Su conciencia no le permitió intentar engañar a la autoridad, sino que contestó con la verdad. Dijo, cualquier cosa que diga solo sería un pretexto, no he venido. Le di 5 coscorrones y le dije, Patojo, pórtese bien. No. Ya luego le di un consejo. Hermano, la conciencia juega un papel vital en nuestra vida espiritual. Pero como le dije más temprano, hermano, una persona cuando no es convertida, su conciencia está dormida. Por eso es que uno se pregunta, hermano, mire, yo me imagino que a usted le chocará, como a mí me choca, hermano, ver ese tipo de atrocidades que se cometen. La semana pasada, hermano, encontraron otro niñito tirado en una bolsa plástica ahí en cierto lugar, hermano, y uno dice, Dios mío, ¿cómo está el mundo? Para que una madre, hermano, ¿qué tan muerta está esa conciencia para que una madre abandone lo que dio a luz y lo deje tirado en la vía pública, envuelto en una bolsa plástica? Por eso dice la palabra del Señor, aún la madre podrá olvidarse de lo que dio a luz, pero el Señor jamás se olvidará de uno de los suyos. Jamás. ¿Pero por qué, hermano? Porque la conciencia la tienen muerta. Y le digo así, como matan uno, matan a un segundo más y un tercero más y un quinto más. ¿Me explico, hermano? Estaba leyendo el testimonio de una mujer, lamentablemente no cristiana, pero que fue rescatada de un lugar de explotación sexual. Encontraron un lugar y bueno, las autoridades cayeron, encontraron una red de trata de personas y a esta mujer la entrevistaron y contó, hermano, la vida desastrosa que le había tocado vivir ahí. Pero los detalles que le quiero comentar es este: en una ocasión que ella se enfermó y estaba enferma, igualmente la obligaban a trabajar como como prostituta, ese es el nombre, y ella enferma se quejó. Y le dijo la mujer que la explotaba, fíjese, una mujer a otra mujer, hermano, qué conciencia. Le dijo, deja de quejarte, le dijo. Y yo he tenido 25 abortos y no me ando quejando. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita a Dios. Y nosotros, hermanos, somos los encargados de llevar ese mensaje al que está perdido. Por eso, hermano, cuando uno está en el mundo, la conciencia no trabaja y entonces hace y deshace. Yo le mencionaba, hermano, no para hacerlo sentir mal, pero si usted ahora analiza las cosas que usted hizo cuando su conciencia estaba adormecida, hermano, uno dice, pero qué horrible, ¿cómo pude haber sido yo así? ¿No ha pensado usted eso, hermano? ¿Cómo era posible que uno hiciera aquellas cosas? Porque la conciencia no funcionaba. Pero el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, la conciencia empieza a funcionar para que seamos personas diferentes. Por eso le decía, mire, es que con base en esto entran mis sospechas, hermano. Ese evangelio que se supone que la gente se convierte, pero están aquí en la pocilga felices, hermano, se revuelcan en la pocilga con los cerdos. Pero el día domingo está aquí en la iglesia y él es cristiano. ¿Será posible eso? ¿Será que entonces, hermano, hay una genuina y verdadera conversión? Porque aquel que en verdad tiene a Cristo en su corazón ya no vuelve a ser la misma persona.
es diferente. Por eso hay que procurar incluso que nuestros, perdone cuando digo nuestros, ese sentido de propiedad, perdónenme si puede sonar mal en algún momento, pero hay que procurar, hermano, que nuestros niños, nuestros muchachos, nuestros hijos, hermano, tengan realmente a Cristo en su corazón para que su conciencia les funcione. ¿Me explico? Pero nosotros como cristianos, hermano, en nuestra conciencia tenemos que aprender a distinguir lo que es del mundo y lo que es de Dios. Un tiempo, dice la Biblia, vivíamos entre ellos, dice la palabra en Efesios. Yo lo tomo, hermano, y lo aplico a la parábola del hijo pródigo y digo, sí, un tiempo vivíamos entre los cerdos, comíamos como los cerdos, hablábamos como cerdos, nos revolcábamos como cerdos. ¿A qué olíamos? A cerdo. Pero ahora en Cristo, dice la palabra, fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Amén. Entonces uno debe tener testimonio y decir, no, yo ya antes era cerdo, ahora ya no, ahora soy oveja. El ancho no cambió mucho, ¿verdad? Solo cambió de pijama. Pero ahora ya no, ahora yo soy un cristiano. Hermano, mire, vienen días peligrosos donde a muchos cristianos se les olvida que son ovejas y se vuelven a echar su piscinazo, se dice, ¿verdad? Ahí en la posible, otra vez al lodo, va, a revolcarse, hermano. Y aparecen por ahí después del Día de Reyes. Solteros, ¿en quién van a poner sus ojos? En una oveja. Debe haber la química y la conexión. ¿Me explico? Por eso dice la Biblia, ya fue suficiente, dice Pedro, el tiempo pasado para vivir de aquella manera. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos que vivir de una manera diferente. Por eso los evangélicos decimos mucho amén, fíjense. Pues somos ovejas, ¿verdad? Amén. Porque somos ovejas. Dice la Biblia. Ahora dice, a ellos, hablando del mundo en el que nos relacionábamos, les extraña, dice, que ya no hagamos lo que hacíamos con ellos, dice Pedro. Ahora les extraña que no corramos detrás del mismo desenfreno y del mismo pecado como lo hacíamos antes. Y es que la gente se extraña, hermano. ¿Y ahora qué dice usted? Ya no se echa sus... No, dice uno, ya no. ¿Y cigarrito? Tampoco. ¿Y marihuanol? Tampoco.